Mamá, así no puedes quedarte aquí adentro. Le estás causando vergüenza a Rodrigo y a toda su familia. Espera en el estacionamiento. Y si sobra pastel, te mando un pedazo afuera. Eso fue lo que me dijo mi hija, con 400 personas alrededor, a las 6:17 de la tarde del sábado 14 de septiembre, en el día que yo había ayudado a pagar durante más de un año. No derramé ni una sola lágrima. No le pedí que me dejara quedarme. No levanté la voz ni un solo tono. Me llamo Patricia Morales, tengo 61 años, y soy una mujer que aprendió muy pronto que las palabras se olvidan, pero los documentos permanecen. Que una firma tiene un peso que no se borra ni con música ni con aplausos. Y entiendo muy bien lo que significa ser la titular de un contrato, porque durante los últimos 16 meses, mi firma había sido la única en cada uno de los documentos que hacían posible esa noche. El salón, el catering, la orquesta, las flores, los meseros, el fotógrafo, todo a mi nombre. Algo que Valentina, en medio de su felicidad, había decidido olvidar completamente. Me giré hacia la salida, caminé con la espalda completamente recta y justo antes de cruzar la puerta, me detuve un momento. Me volteé hacia ella y le dije en voz muy baja, tan calmada que hasta yo me sorprendí. «Disfruta los próximos 20 minutos, hija». Ella sonrió con algo que parecía lástima. Pensó que era el comentario de una madre herida tratando de conservar algo de dignidad. Lo que no sabía, lo que ninguno de los 400 invitados podía imaginar, es que en exactamente 20 minutos el maestro de ceremonias pararía la orquesta en mitad de una canción. Y esa sala entera entendería, todos al mismo tiempo, lo que ocurre cuando la titular de una cuenta bancaria decide hacer una llamada telefónica desde el estacionamiento. El salón Jardines del Pedregal olía a rosas blancas y a madera recién encerada. Los candelabros de cristal tallado colgaban del techo como constelaciones artificiales, lanzando reflejos dorados sobre los manteles de lino bordado a mano. Copas de cristal alineadas con precisión milimétrica en cada mesa. Centros de flores blancas perfectamente simétricos. La orquesta tocaba un vals suave desde el otro extremo del salón, y la música flotaba entre los invitados, como si el tiempo hubiera decidido moverse más despacio esa tarde. Todo era exactamente como yo lo había imaginado, cuando firmé el primer depósito de reservación 14 meses atrás. Yo llegué con el vestido azul marino de bordado en el cuello que había comprado en 4 pagos de 750 pesos cada uno. 4 meses de austeridad absoluta, sin salidas a restaurantes, sin comprar nada que no fuera estrictamente necesario, guardando cada peso que podía. Todo para poder estar presentable en el día más importante de mi hija, para que se sintiera orgullosa de su mamá. Mis manos estaban heladas dentro del bolso. El aire acondicionado me rozaba los brazos y yo lo dejaba pasar, sin moverme. Detrás de mí, el ruido de 400 personas fue subiendo solo. Ese murmullo de cuando la gente empieza a notar que algo no está bien. Y en el pecho sentí ese peso que no necesita nombre. El que aparece cuando algo muy adentro tuyo se rompe, y tú lo dejas romperse en silencio, porque ya sabes que las lágrimas no arreglan nada. Caminé hacia afuera. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Guadalajara, la segunda de 4 hermanos, en una familia donde el dinero era escaso, pero donde la dignidad era intocable. Mi madre planchaba ropa ajena para completar el gasto de cada semana. Mi padre llegaba a casa con las manos llenas de callos y la ropa cubierta de polvo de obra. De los dos heredé algo que cargo conmigo hasta el día de hoy, que el valor de una persona no se mide por lo que viste ni por el restaurante al que va, sino por la entereza con la que camina cuando todo se le viene encima. Estudié contabilidad con beca, trabajando medio tiempo para pagar lo que la beca no alcanzaba a cubrir. Me certifiqué. Trabajé en 3 empresas distintas a lo largo de 38 años. Empecé como auxiliar contable y me retiré como directora de finanzas. Conozco los números, sé leer los contratos. No soy una mujer que firma sin entender lo que está firmando. Eso es importante que lo recuerdes, porque más adelante va a importar mucho. Me casé a los 23 años con Ernesto Ruiz. Un hombre bueno,
callado, de pocas palabras pero muchos actos. No era demostrativo con las palabras, pero nunca se fue a dormir sin preguntarme cómo estaba. Tuvimos 2 hijos, Miguel, que nació en 1990, y Valentina, que llegó al mundo el 3 de abril de 1993 a las 4:22 de la madrugada, después de 17 horas de trabajo de parto. La recuerdo perfectamente, pequeñita, con los puños cerrados, los ojos apretados, como si no quisiera dejar ese lugar seguro. Me la pusieron en el pecho y yo le susurré, solo para que ella lo escuchara. Aquí estoy, y voy a estar siempre. 31 años después, esa misma niña me pedía que esperara en el estacionamiento como si fuera una desconocida que se había colado en el evento equivocado. Ernesto murió el 11 de agosto de 2015, un infarto silencioso. Se fue una noche mientras dormía, tranquilo, sin avisar, sin darme tiempo de decirle nada. Y desde esa noche, quedé sola con la hipoteca, con los recibos de los servicios, con las carreras incompletas de los hijos, con las emergencias que nunca llaman antes de llegar, y con esa soledad de madrugada que nadie menciona cuando te hablan de enviudar. No me rendí. No podía permitírmelo. Así que seguí de pie. Valentina terminó su carrera de administración de empresas, consiguió buen trabajo y se fue a vivir sola. Yo la acompañé en cada paso. Y cuando, hace 3 años, me presentó a Rodrigo Castellanos en una cena de domingo, lo recibí con los brazos abiertos. Era educado, de familia acomodada de Monterrey, bien presentado y con buenos modales. Le di mi aprobación de corazón, porque era lo que mi hija merecía. Hace 16 meses, Valentina me llamó emocionada. Rodrigo le había propuesto matrimonio. Yo lloré de alegría al otro lado del teléfono. Lloré de verdad. Lo que yo no sabía en ese momento es que desde esa llamada algo en mi hija comenzó a cambiar. O quizás no comenzó ahí. Quizás simplemente desde esa noche dejó de disimularlo. Hay historias que no se olvidan. Si esta es una de ellas para ti, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Escríbeme en los comentarios desde dónde me estás escuchando. ¿México? ¿Colombia? ¿Estados Unidos? ¿España? ¿Argentina? Cada comentario me dice que vale la pena seguir contando. Ahora, para entender lo que ocurrió ese 14 de septiembre en ese salón, necesitas conocer todo lo que vino antes, porque lo que pasó no fue espontáneo. Fue construido lentamente, con cuidado, ladrillo por ladrillo, y yo, que llevo casi 4 décadas detectando inconsistencias en balances contables, tardé demasiado tiempo en leer las señales que tenía justo frente a mis ojos. ¿Quieres saber cuándo fue la primera? No fue en el salón, fue mucho antes. Fue en esa misma cena de domingo de hace 16 meses, cuando Valentina, resplandeciente con su anillo nuevo, me dijo algo que en ese momento decidí interpretar como entusiasmo de recién comprometida. Hoy sé que fue la primera advertencia, la primera de muchas que estaban por venir. Esa cena del domingo fue el 18 de mayo de 2023. Lo recuerdo con precisión porque esa tarde había lloviznado en Guadalajara, una de esas lloviznas suaves que no mojan, pero sí cambian el olor del aire. Valentina llegó a mi casa con Rodrigo y traía en la cara una sonrisa que yo no le veía desde que era adolescente. Me tendió la mano sin decir nada. Solo extendió los dedos hacia mí. En el anular, un solitario de diamante en banda de oro blanco. Sencillo pero impecable. Lo tomé entre mis dedos, lo sostuve un momento, y algo en mi pecho se abrió. No por el anillo en sí, por la cara de mi hija, porque en ese instante ella era pura, genuina, radiante. Y yo, en ese momento, era simplemente su madre orgullosa. La cena fue larga y cálida. Había cocinado pollo en salsa verde, arroz, frijoles de olla, lo que Valentina pedía desde niña cada que llegaba a casa. Rodrigo comió con gusto, conversó bien, fue atento. Todo parecía perfecto. Todo parecía exactamente como yo siempre lo había imaginado que sería ese día. Y entonces llegó la frase. Una frase que sonó completamente natural en ese momento, pero que hoy, con todo lo que sé, reconozco como el primer ladrillo de una construcción que llevaba tiempo planeada.
Valentina recostó la espalda en la silla, con esa naturalidad estudiada de quien dice algo sin darle importancia, y habló. Mamá, ya estamos pensando en la boda. Queremos algo que esté realmente a la altura. La familia de Rodrigo viene de Monterrey, gente acostumbrada a cierto nivel. Pensamos en el Salón Jardines del Pedregal. Caben 400 personas y tiene todo lo que imaginamos. Pausa. Una pausa breve pero calculada. Y tú siempre me dijiste que el día de mi boda sería también el más especial de tu vida. Sé que siempre puedo contar contigo, mamá. Eso fue todo. No hubo pregunta directa. No hubo cifra ni fecha. Solo esa frase, suave como terciopelo, que dejó la puerta abierta de par en par. Yo debería haber reconocido esa técnica. La vi durante casi 4 décadas en juntas de negocios y negociaciones financieras. Cuando alguien no te pide algo explícitamente, sino que construye el contexto para que tú sientas que la decisión ya fue tuya desde el principio. Se llama anclar la decisión antes de hacer la propuesta. Lo sé muy bien, pero esa noche no lo vi, porque era mi hija, y el amor de madre tiene una forma particular de apagar exactamente los radares que más necesitas. 3 semanas después, el 6 de junio de 2023, llegó el primer mensaje, sin preámbulo, sin «Hola mamá, ¿cómo estás?», solo el nombre del salón, el monto del depósito de reservación y el número de cuenta. 170,000 pesos. Y al final, una línea. ¿Puedes hacerlo esta semana? Rodrigo ya habló con sus papás de lo que les corresponde a ellos. Guardé ese mensaje. No lo sé bien por qué lo hice con tanto cuidado, pero lo guardé. Supongo que hay algo en mí, después de casi 4 décadas revisando documentos, que archiva los números de manera automática. Lo copié, lo guardé en una carpeta en mi teléfono y adjunté el comprobante de la transferencia que hice ese mismo día a las 10:23 de la mañana. 170,000 pesos de mis ahorros. El primero de muchos. Pero ¿sabes qué es lo que aún no te he contado? Ese depósito fue apenas el comienzo, porque a ese primer monto le siguieron muchos más. Y con cada mes que pasaba, algo cambiaba también en la manera en que Valentina me trataba. Algo tan sutil al principio que yo misma lo reinterpretaba cada vez. Ya llegaremos a eso. El catering para 400 personas, 240,000 pesos. La orquesta en vivo, 95,000. El fotógrafo y el video completo de la boda, 72,000. El servicio de flores y centros de mesa, 48,000. Las invitaciones en papel de algodón con letras en tinta de cobre, 18,000. Los recuerdos personalizados para los invitados, 23,000. Cada concepto llegaba en un mensaje diferente, siempre con el mismo tono, directo, informativo, sin preguntarme nada, como si fueran simples facturas de un acuerdo que ya existía y yo solo fuera el área de pagos, sin contexto, sin agradecimiento, solo el número, el proveedor y la fecha límite de depósito. Y yo pagué. Pagué porque la amaba más que a nada en este mundo. Pagué porque Ernesto no estaba para compartir ese orgullo conmigo. Pagué porque me convencí de que ese era el regalo más grande que una madre puede dar. Pagué porque cada vez que dudaba un segundo, cerraba los ojos y pensaba, es su boda, solo ocurre una vez. Y pagué porque necesitaba creer que el dinero también podía ser amor. Que lo que yo no encontraba manera de decirle con palabras, lo estaba diciendo con cada transferencia. Qué equivocada estaba. El 7 de octubre de 2023, Valentina me invitó a la prueba del vestido de novia. El atelier quedaba en Polanco, en un edificio de fachada blanca con letras doradas en la entrada. Me arreglé con cuidado esa mañana. Blusa nueva color vino, pantalón de vestir y los aretes de perla que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. Los mismos que cargo cada vez que algo es importante para mí. La mamá de Rodrigo también estaba presente. Consuelo Castellanos. Cabello rubio perfectamente teñido, traje sastre color crema, tacones que sonaban sobre el piso de mármol como declaraciones de estatus antes que pasos. Cuando nos presentaron, me extendió la mano con una sonrisa que se quedó a la mitad del camino y me llamó señora Patricia, con una entonación que sonó más a corrección de clase que a saludo cordial. El vestido de Valentina era espectacular.
Encaje fino, cola generosa, bordados en el escote que tomaban la luz de las lámparas del atelier de una manera que cortaba el aliento. Cuando salió del probador y se paró frente al espejo de cuerpo completo, yo me levanté del sillón sin poder evitarlo. Le dije con el corazón en la garganta: «Estás preciosa, mi amor. Nunca en mi vida había visto una novia tan hermosa». Valentina me miró un instante. Y luego, sin responderme, giró la cabeza hacia la señora Consuelo y le preguntó con toda naturalidad: «¿Verdad que queda perfecto con el ramo que elegimos la semana pasada en la florería?» Así nada más, como si yo no hubiera dicho nada, como si mi voz no hubiera existido, como si ese vestido que yo había ayudado a pagar en cuotas mensuales no tuviera nada que ver con la mujer sentada en ese sillón mirándola con los ojos llenos. Me senté despacio. Tomé mi vaso de agua con las 2 manos porque necesitaba tener algo que sostener. No dije nada. Sonreí cuando alguien me miró. Guardé lo que sentía en el lugar donde uno guarda las cosas que aún no está lista para nombrar. Esa noche, sola en casa, lo dejé salir. Me serví un té de manzanilla en la cocina, donde habíamos cenado tantas veces los 4. Y me permití llorar sin testigos. Poco, solo lo necesario. Y me dije: «Está nerviosa con los preparativos. Quiere impresionarlos. Cuando todo pase, va a volver a ser la de siempre». Y entonces, 2 días después, sucedió algo que por un momento me hizo creer que tenía razón. El 9 de octubre, a las 8:22 de la noche, Valentina me llamó. Me habló durante 25 minutos. Me preguntó cómo estaba, me hizo reír 2 veces, me contó que estaba nerviosa pero ilusionada. Y antes de colgar me dijo, con una voz que sonó completamente real: «Mamá, quiero que sepas que tú eres lo más importante de toda esta boda para mí. No lo olvides». Colgué el teléfono con el pecho lleno. Me dije que había dudado sin razón, que esa era mi hija, que el amor entre nosotras era más fuerte que cualquier momento torpe. Pero al día siguiente, el 10 de octubre, a las 9:07 de la mañana, llegó un mensaje. Sin saludo, sin buenos días, sin ningún rastro de la llamada de la noche anterior. Solo el nombre de la empresa de iluminación del salón, un monto de 74,000 pesos y la fecha límite para el depósito. Guardé ese mensaje. Ya llevaba varios en esa carpeta. Lo que yo aún no comprendía era que esa carpeta, esos comprobantes, esas fechas exactas y esos montos iban a importar mucho más de lo que podía imaginar entonces. Habría un momento en que esa carpeta sería la diferencia entre la humillación y la justicia. Pero para entender cómo llegué a esa conclusión, necesitas saber lo que escuché sin querer en febrero de 2024. Una conversación que no iba dirigida a mí. 3 frases que me obligaron a ver, de una vez y para siempre, lo que en realidad estaba ocurriendo debajo de todo lo que yo había elegido no ver. ¿Sabes cuándo terminas de conocer a alguien de verdad? No cuando actúan frente a ti, sino cuando hablan creyendo que no los escuchas. Para que entiendas lo que escuché ese 22 de febrero de 2024, necesito contarte cómo llegué hasta el pasillo del apartamento de Valentina. Había pasado la tarde organizando una carpeta con todos los comprobantes de pago acumulados desde junio del año anterior. 8 meses de transferencias, facturas y recibos que yo misma había impreso y ordenado cronológicamente, como siempre lo hice en mi vida profesional. Pensé que era buena idea llevarle una copia a Valentina para que tuviera un registro de lo que ya estaba cubierto y lo que faltaba. La idea completamente ordinaria de una madre que aún creía que estaban trabajando juntas en algo común. Llegué a su edificio a las 6:45 de la tarde. Llamé desde el interfón. Nada. Llamé de nuevo. Nada. Usé la llave que ella misma me había dado 2 años atrás para las emergencias y subí. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entré con cuidado, llamándola en voz baja, y entonces escuché su voz. Venía del cuarto de estar, clara y relajada. La voz de alguien que habla sin saber que la están escuchando. Hablaba por teléfono. Me detuve en el pasillo. No pude moverme. La escuché decir: «No, tranquila, ella paga todo. Para eso está. Siempre ha sido así».
Pausa. La familia de Rodrigo ya sabe cómo es la situación. No es que ella encaje mucho en ese ambiente, pero tampoco va a estar en el centro de nada. Tengo todo muy bien organizado. Otra pausa. Y entonces la tercera frase. La que más dolió. La que llevo grabada, palabra por palabra, desde ese día. Después de la boda, cada quien con su vida. Ya está bueno. 3 frases. Ahí estaba yo, con una carpeta de comprobantes en las manos, parada en el pasillo de la casa de mi hija, escuchando cómo describía nuestra relación a otra persona. No entré, no la llamé, no dije nada. Salí del apartamento con los mismos pasos con los que había entrado. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé en el elevador en silencio. Y cuando llegué a mi coche, en el estacionamiento del edificio, me quedé sentada un buen rato con la carpeta de facturas sobre las piernas, mirando el volante sin ver nada. No lloré. No en ese momento. Solo pensé, con una claridad extraña y fría que nunca antes había sentido con tanta nitidez. Esta mujer tiene un plan. Y yo soy parte de ese plan. No como madre, como financiadora. Fue en ese estacionamiento, a las 7:08 de la tarde del 22 de febrero de 2024, cuando tomé la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a confrontarla. No todavía. Primero iba a asegurarme de que cada peso puesto en esa boda quedara perfectamente documentado. Con fecha, con monto, con el nombre del proveedor, con el contrato completo. Esa noche llegué a casa y abrí mi computadora. Creé una carpeta nueva. Le puse un nombre simple, boda. Y adentro empecé a organizar todo. Los comprobantes impresos, los contratos escaneados, cada mensaje que me había llegado solicitando un pago, cada transferencia que yo había realizado. Esa noche sumé todo por primera vez desde el principio. 716,000 pesos. Y faltaban 6 meses y medio para el 14 de septiembre, pero yo aún no sabía lo que esos meses me tenían guardado. El 8 de marzo de 2024, a las 11:40 de la mañana, me desperté con el cuerpo roto. Fiebre alta, escalofríos, la garganta tan cerrada que tragaba con dificultad. Llevaba 2 días sintiéndome mal y ese día no pude levantarme de la cama. Llamé a Valentina. Contestó al segundo tono. Le dije que no me sentía bien, que tenía fiebre, que había pensado en ir al médico pero no tenía con quién y si podía venir aunque fuera un momento. 2 segundos de silencio. Y luego, «Ay, mamá, ahora mismo tengo una junta de trabajo que no puedo mover. Llama al médico a domicilio o toma un taxi al centro médico. Son 10 minutos. Mándame un mensaje cuando llegues. ¿Sí?» Y colgó. 10 minutos después, llamé a mi vecina doña Esperanza, una señora de 72 años que vive en el departamento de enfrente. Ella fue quien me llevó al médico esa tarde. Ella quien esperó conmigo en la sala durante casi 2 horas. Ella quien me compró los medicamentos en la farmacia y se aseguró de que yo llegara bien a mi cama. Valentina mandó un mensaje a las 9:30 de la noche. «¿Cómo estás? Espero que ya estés mejor». Nada más. Guardé ese mensaje también, en la carpeta. A veces confiamos en las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Y lo que nos permite seguir adelante es exactamente lo mismo que nos impide ver la verdad con claridad. Sé que muchos de ustedes que me están escuchando han sentido algo parecido en algún momento de su vida. Esa sensación de dar todo sin que nadie lo reconozca. Si alguna vez alguien en quien confiabas te falló de una manera que no esperabas, escríbelo en los comentarios. No tienes que estar solo con eso. Esas historias también merecen espacio. Después del 8 de marzo, algo en mí se endureció de una forma que ya no tenía vuelta atrás. No con amargura, sino con esa claridad de quien por fin deja de ver lo que quiere ver y empieza a ver lo que es. Solo faltaban 6 meses para el 14 de septiembre. Y yo iba a llegar a ese día de una manera muy diferente a como había llegado a los últimos 16 meses. Pero antes de llegar a septiembre, necesito contarte lo que pasó el 15 de abril de 2024. Porque ese día Valentina me llamó con una voz que yo no le escuchaba desde hacía mucho tiempo. Cálida, suave, la voz de cuando era pequeña y quería algo de mí.
Mamá, quiero que salgamos a comer. Solo tú y yo, como antes. Y yo, que debería haber aprendido a leer esas señales, sentí que algo en mi pecho se ablandaba de nuevo. Fuimos a un restaurante de comida tradicional en el centro. Pedimos enchiladas, agua de Jamaica, postre. Valentina me contó anécdotas de su trabajo, se rió de cosas pequeñas, me preguntó por mis plantas, por mis vecinos de siempre. En un momento me tomó la mano sobre la mesa y me dijo, mirándome directo a los ojos: «Eres lo mejor que tengo, mamá. De verdad». Estuve a punto de llorar. Estuve a punto de convencerme de que todo lo que había pensado en los últimos meses estaba equivocado, que ella era mi hija, que el amor entre nosotras era real y resistía cualquier momento difícil. Estuve muy cerca de creerlo del todo. Cuando terminamos de comer, Valentina tomó su bolso, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, de pie, como si se le acabara de ocurrir: «Ah, mamá, ¿viste lo que te mandé al correo esta semana? Lo del pastel de bodas y la mesa de dulces. Son 32,000 pesos. El proveedor necesita confirmación antes del viernes». Sonrió. Llamó al mesero. Yo pagué la cuenta porque ella ya tenía el abrigo puesto. Llegué a casa. Abrí el correo. La factura del pastel, 32,000 pesos. Y 3 líneas más abajo, un segundo mensaje enviado esa misma mañana, antes del almuerzo. También falta confirmar el transporte de los músicos y el servicio de cobertura adicional del salón. En total, otros 14,000. ¿Puedes verlo esta semana? Sin saludo, sin gracias por el almuerzo, sin ningún rastro del almuerzo en absoluto. Abrí mi carpeta. Actualicé la suma, 762,000 pesos. Y faltaban exactamente 5 meses y un día para el 14 de septiembre. ¿Sabes qué fue lo que finalmente me hizo pasar de documentar en silencio a tomar una decisión concreta y definitiva? No fue el dinero. Fue lo que descubrí 2 semanas después, cuando mi hijo Miguel me llamó para contarme algo que había escuchado por accidente. Algo sobre lo que la familia de Rodrigo había aportado realmente para esa boda. Y cuando escuché la respuesta, entendí, de golpe y de una sola vez, la dimensión exacta de lo que había estado ocurriendo desde el primer día. Miguel me llamó el 30 de abril de 2024. Fue directo, como siempre lo es. Me contó que en una reunión de trabajo había coincidido con un conocido de alguien de la familia Castellanos, un hombre de Monterrey que, sin ninguna intención de causar daño, con la naturalidad de quien dice algo que cree que todos ya saben, le mencionó que los padres de Rodrigo habían decidido desde el inicio no involucrarse en los gastos del evento, que la mamá de Valentina tenía todo bajo control. Así lo dijo. Así nada más. Como si fuera un acuerdo establecido del que yo era la única que no había recibido el memorándum. Miguel me lo dijo con cuidado, midiendo las palabras, y al final preguntó, ¿tú sabías eso, mamá? Le dije que no exactamente. Le dije que estaba bien, que no se preocupara. Colgué. Abrí la carpeta en la computadora. Actualicé la suma. Ese mes había salido el pago del maestro de ceremonias y un ajuste menor del catering que no me había detenido a desglosar por separado. 818,000 pesos, solo con mi nombre, solo con mi firma, solo con lo que había ahorrado en 38 años, y la contribución documentada de la familia Castellanos. 0. Ni una sola transferencia en ninguna cuenta de ningún proveedor con un apellido que no fuera el mío. Me quedé sentada frente a la pantalla un buen rato, no con rabia, sino con esa sensación precisa de cuando los números confirman lo que ya sabías, pero no habías escrito todavía en blanco y negro. Tomé el teléfono. Estuve a punto de marcar el número de Valentina, pero lo dejé sobre la mesa. En casi 4 décadas de carrera, aprendí que nunca se confronta una irregularidad sin tener primero toda la información ordenada. Y yo aún no tenía todo. Faltaban 4 meses y medio para el 14 de septiembre. El tiempo trabajaba a mi favor, siempre que yo mantuviera la calma y siguiera documentando. Así que guardé el teléfono y seguí. El 14 de junio de 2024, Valentina organizó una cena en su apartamento. Los padres de Rodrigo habían venido desde Monterrey para 2 días de coordinación con proveedores,
y Valentina quiso aprovechar para reunirnos a todos. Llegué a las 7:05 de la noche con un pastel de 3 leches que había preparado desde las 9 de la mañana, porque esa es la manera en que mi familia siempre llegó a una mesa ajena, con algo hecho con las manos. La señora Consuelo Castellanos abrió la puerta. Traje de seda en azul marino, aretes largos de oro blanco con brillantes, perfume importado que llegó al pasillo antes que ella. El señor Ernesto Castellanos padre la acompañaba de cerca, guayabera bordada de marca, reloj grueso de acero y oro en la muñeca derecha, la seguridad pausada de alguien que sabe que los demás esperan mientras él decide cuándo entrar. Me recibieron con corrección, no con calidez, con corrección. La mesa de Valentina estaba impecable. Vajilla nueva que nunca le había visto antes. Copas de cristal que resonaban al brindar, velas blancas en candelabros que tampoco reconocí. Todo arreglado con un esmero que yo no veía cuando llegaba un martes sin aviso. El departamento olía a flores frescas y a un guisado que alguien había preparado con cuidado. Todo muy distinto al lugar que yo conocía de las visitas ordinarias. Durante la cena conversamos de la boda, de la luna de miel en Europa, de propiedades y de viajes. El señor Castellanos mencionó de paso un departamento en Madrid que la familia usaba en los veranos. La señora Consuelo habló de la decoradora de interiores que había rediseñado su sala principal en Monterrey el mes anterior. Yo escuché. Comí con cuidado. Bebí agua, porque el vino que sirvieron esa noche valía más de 2.800 pesos la botella, y yo llevaba más de un año guardando cada peso que podía. Valentina llevaba un vestido nuevo, seda color champán, corte impecable. Yo llevaba la misma blusa que había usado en la cena del compromiso de mayo del año anterior. La misma que guardo con cuidado cada vez que la lavo, porque en mi familia la ropa buena se usa con gratitud. No se reemplaza por temporada. Fue entonces cuando la señora Consuelo, con esa naturalidad de quien dice algo que considera completamente aceptable, se giró hacia mí y dijo: «Patricia, qué bonito que haya podido involucrarse en todo esto, aunque también entiendo que un evento de esta escala puede resultar un poco intimidante para alguien que no está acostumbrado a este tipo de celebraciones, ¿verdad? No todos tienen experiencia organizando algo así». Valentina no dijo nada. No me miró. Rodrigo tomó su copa y bebió despacio. El señor Castellanos asintió, como si el comentario fuera una observación perfectamente razonable. Y yo, con más de 800,000 pesos de mis ahorros puestos en esa noche, con mi nombre en cada contrato de ese salón, de esa orquesta, de ese catering y de esas flores, escuché cómo la madre del novio me describía como alguien que podría estar intimidada por la escala de un evento que yo había financiado casi en su totalidad. No cambié la expresión, no apreté la mandíbula, no moví un solo músculo de la cara. Tomé mi copa de agua. La dejé sobre el mantel con exacta precisión. Y respondí con una voz tan tranquila que el silencio alrededor de la mesa se volvió más denso antes de que yo terminara la frase. «Para nada, Consuelo. Casi 4 décadas gestionando presupuestos importantes me dieron una tolerancia bastante alta para los números grandes. Lo que más disfruto de este proceso, la verdad, es entender con claridad quién firma qué, en qué fecha y cuáles son los derechos del titular de cada contrato ante cualquier eventualidad. Son detalles que me resultan muy naturales». Sonreí. La señora Consuelo levantó las cejas apenas 1 milímetro. Rodrigo bajó la vista hacia su plato. Valentina cambió el tema. Antes de irme, Rodrigo me acompañó hasta la puerta mientras los demás recogían la mesa. Me habló en voz muy baja. «Patricia, quiero que sepa que yo veo todo lo que ha hecho. No siempre se dice en voz alta, pero hay personas que reconocen lo que vale el sacrificio. El 14 de septiembre va a ser un día que va a recordar con orgullo, se lo prometo». Me miró a los ojos. Su voz sonó sincera. Bajé en el elevador con algo que no supe cómo nombrar del todo. ¿Alivio? ¿La esperanza de que al menos él entendiera lo que Valentina no veía? Llegué a casa pensando que quizás, a través de Rodrigo, todavía había una manera de que las cosas encontraran un equilibrio real. Al día siguiente,
15 de junio de 2024, a las 8:53 de la mañana, llegó un mensaje de Valentina, sin saludo, sin ninguna mención a la cena, sin el menor rastro de la noche anterior. Solo el nombre del maestro de ceremonias, un monto de 36,000 pesos y una nota adicional. Ajuste en el número de mesas del catering, 19,000 pesos más. Fecha límite, esa misma semana. Actualicé la carpeta, 873,000 pesos. Solo faltaban 3 meses exactos para el 14 de septiembre. El 30 de junio, mientras doblaba ropa en casa, llegó una fotografía al teléfono. Valentina me la mandó sin mensaje previo. Era una foto de cuando ella tenía quizás 4 años, sentada en mis piernas, con un vestido de lunares, riendo a carcajadas. Yo la abrazo por la espalda. Tengo el cabello largo que usé en esos años. Las dos reímos hacia algo fuera del cuadro. Abajo de la foto, solo 4 palabras. La encontré entre las cosas de papá. Te quiero. Me quedé con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. Estuve a punto de llamarla. Estuve muy cerca de decirle que todo lo que había pasado podíamos hablarlo, que todavía éramos nosotras. 3 horas después llegó otro mensaje, sin saludo, sin contexto. Mamá, falta liquidar el saldo del fotógrafo, 44,000 pesos, fecha límite el 5 de julio. Guardé la foto y guardé ese mensaje, los dos en la misma carpeta. Solo faltaban 6 semanas para el 14 de septiembre cuando sonó mi teléfono el 16 de agosto de 2024 a las 3:30 de la tarde. Era Valentina. Pero la voz que escuché no era la voz calculada de los mensajes de pago, ni la voz de la cena del compromiso, ni la del almuerzo de abril. Era una voz diferente. Una voz que yo reconocí de inmediato, porque la había escuchado antes, muchos años atrás, cuando Valentina era joven y tenía un problema que no sabía cómo enfrentar sola. Era la voz de alguien que necesita a su mamá. Y lo que me pidió ese día fue algo que yo, en ese punto, no esperaba escuchar. Algo que durante unas horas hizo que yo volviera a dudar de todo lo que había decidido. Y que después, cuando entendí el contexto completo, confirmó con más claridad que nunca lo que venía preparándose desde mucho antes de que yo lo pudiera ver. El 16 de agosto de 2024, a las 3:30 de la tarde, contesté la llamada de Valentina, y la voz que escuché me detuvo. No era la voz calculada de los mensajes de pago, no era la voz de la cena con los castellanos, donde cada palabra llegaba medida y pulida. Era algo diferente, más blando, más frágil. La voz de una mujer que está cargando algo que le pesa y que llama a su madre porque no sabe a quién más llamar. Me dijo que los últimos días habían sido muy difíciles, que los nervios de la boda la tenían sin dormir bien, que quería que todo saliera perfecto, que Rodrigo estuviera tranquilo, que la familia de Monterrey no tuviera ningún motivo de queja, y que había surgido un ajuste de último momento. Era necesario incluir el arreglo floral para la ceremonia religiosa en la iglesia, más una extensión del servicio de valet parking para los invitados que llegarían desde Monterrey en vehículos propios. 41,000 pesos más. ¿Puedes verlo, mamá? Solo faltan unas semanas y ya cerramos todo. De verdad no sé qué haría sin ti en todo esto. La escuché. Y algo en mí, esa parte que no termina de apagarse aunque uno lo intente, quiso creerle. Le dije que lo revisaría y le daba respuesta antes de que terminara el día. Colgué. Abrí la computadora y entonces hice algo que no había hecho desde que empezó todo esto. Tomé los contratos originales, desde el primero, y los leí enteros. No para revisar montos, para leerlos como lo que soy. Como la directora de finanzas que pasó 12 años analizando documentos que otras personas firmaban sin leer. El contrato del Salón Jardines del Pedregal estaba primero en la carpeta, firmado el 8 de julio de 2023. Lo abrí. Lo leí cláusula por cláusula. Y en la segunda página, en el apartado de responsabilidades, encontré algo que el día que firmé no detuve a leer con la atención que merecía. Contratante: Valentina Ruiz Morales. Responsable de pagos y titular de los derechos de cancelación y modificación: Patricia Morales. 2 roles, separados con toda claridad desde la primera hoja.
Uno para organizar y decidir. Mi hija. Uno para pagar, cancelar y responder ante cualquier eventualidad. Yo. Este contrato estaba fechado el 8 de julio de 2023, 3 semanas después de la cena del compromiso del 18 de mayo. 3 semanas en las que Valentina había visitado el salón, negociado las condiciones y establecido esta estructura sin que yo hubiera pisado ese lugar ni una sola vez para ninguna negociación. Ella fue, habló con los coordinadores, definió los términos y me puso ahí, en ese documento, como la titular, antes de mostrarme una sola línea del contrato. Revisé los demás, el del catering, idéntica estructura, Valentina como contratante, Patricia Morales como responsable y titular, firmado el 22 de julio de 2023. El de la orquesta, igual, agosto de 2023. El del fotógrafo, igual, agosto de 2023. Todos construidos de la misma manera. Todos antes de que yo viera una sola página. Todos diseñados con una lógica que ahora, leyéndolos juntos, era perfectamente clara. Que yo pagara, que yo respondiera, que yo fuera la titular, y que Valentina tomara todas las decisiones sin que eso implicara ninguna responsabilidad financiera de su parte. Me levanté de la silla. Fui al ventanal de la sala. Afuera, la tarde del 16 de agosto era dorada y quieta. Los árboles de la calle no se movían. Un perro cruzó la banqueta de enfrente. Todo era completamente normal. Yo por dentro era otra cosa. Solo faltaban 29 días para el 14 de septiembre. Y yo acababa de entender que esto no había empezado el 18 de mayo de 2023 en la cena del compromiso. Había empezado antes. En alguna conversación entre Valentina y Rodrigo, en algún momento que yo no estuve, alguien dijo: «Mi mamá puede financiar todo, solo hay que pedirle de la manera correcta». Y alguien respondió: «Entonces que quede como titular desde el inicio. Así no hay ningún problema». Ese plan ya existía cuando Valentina extendió la mano hacia mí con el anillo. Existía cuando me dijo: «Siempre puedo contar contigo, mamá». Existía cada vez que me mandaba una factura sin saludo. Yo no era la madre de la novia. Era el departamento de finanzas de una boda que alguien más había diseñado para mí desde antes de que me invitaran. Esa noche no lloré frente a nadie, porque no había nadie. Pero sí me permití, sola en la cocina a las 11:20 de la noche, con una taza de té que se fue enfriando sin que yo la tocara, sentir el peso completo de lo que había descubierto. No lo nombré en voz alta. No le puse ninguna etiqueta. Solo lo dejé estar, como se deja una herida que uno sabe que es real y que necesita tiempo antes de poder curarla. Luego tomé el teléfono. Beatriz Fuentes es mi amiga desde hace 32 años. Compañera de trabajo durante 15 y abogada en derecho civil con su propio despacho desde hace más de una década. Una mujer que no dice lo que uno quiere escuchar, dice lo que es. Y eso es exactamente lo que yo necesitaba esa noche. Le expliqué todo en 20 minutos. Los montos, las fechas, la estructura de los contratos, la titularidad, los 16 meses completos. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea que duró solo unos segundos. Y Beatriz me dijo, con esa calma de quien ya ha visto este tipo de situaciones muchas veces: «Patricia, tienes el control total de cada uno de esos contratos. Eres la titular. Si decides hacer cualquier modificación, incluyendo una cancelación o un estorno de pagos, ningún proveedor puede negarse, siempre que se haga dentro de los plazos establecidos. La contratante, es decir, tu hija, no tiene ninguna autoridad financiera sobre esos documentos sin tu consentimiento expreso. La firma que importa en cada uno de esos contratos es la tuya». Pregunté cuánto tiempo tenía para decidir. Me dijo que el plazo de cancelación con penalidad mínima vencía 3 días antes del evento. Después de esa fecha, las condiciones cambiaban de manera significativa. 3 días antes del 14 de septiembre, el 11 de septiembre de 2024. Anoté esa fecha en mi cuaderno con letra grande y clara, como siempre lo he hecho con los plazos que importan. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué parte del mundo me estás escuchando en este momento. Si estás en México, en Colombia, en España,
en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú o en cualquier otro lugar del mundo donde se hable español, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Quiero saber hasta dónde llegan estas palabras. De verdad me importa saberlo. Los días que siguieron fueron los más extraños que he vivido en mucho tiempo. Externamente seguí funcionando igual. Respondí los mensajes de Valentina sobre los últimos detalles. Confirmé el pago de los 41,000 pesos que me había pedido el 16 de agosto. Coordiné con un par de proveedores que necesitaban confirmaciones. Todo como siempre, con la misma puntualidad de siempre. Pero por dentro, algo se había asentado en mí de una manera que ya no tenía movimiento. El 1 de septiembre de 2024, a las 10:15 de la mañana, llegó un mensaje de Valentina con instrucciones para el día del evento. Hora de llegada de los familiares, protocolo de entrada, código de vestimenta. Y al final, sobre mí, una sola línea. Mamá, llegas a las 6:30. Yo estaré desde las 5:00 recibiendo a los invitados de Monterrey. No hace falta que vengas antes. No hace falta que vengas antes. Lo guardé. Ya llevaba docenas de mensajes en esa carpeta. Solo faltaban 13 días para el 14 de septiembre. El 10 de septiembre de 2024, a las 11:47 de la noche, tomé el teléfono y le escribí a Beatriz un mensaje de 3 líneas. Mañana necesito que me expliques con exactitud cómo se ejecuta el proceso de estorno desde la titularidad. Quiero entender cada paso antes de decidir. Ella respondió en 2 minutos. Mañana a las 10. Te llamo yo. Solo faltaban 4 días para el 14 de septiembre. Y yo todavía no había tomado la decisión final. Pero la estaba mirando de frente. Beatriz me llamó el 11 de septiembre de 2024, a las 10:03 de la mañana, exactamente cuando había dicho que lo haría. Hablamos 42 minutos. No hubo rodeos. Me explicó que como titular de los contratos, yo tenía derechos plenos sobre cada documento que había firmado. Si ejecutaba un estorno desde mi cuenta bancaria, los proveedores recibirían una notificación de cancelación de pago y el servicio quedaría automáticamente suspendido, pendiente de una nueva autorización que solo yo podía otorgar. No era una cancelación convencional, era una revocación de la autorización financiera por parte de la titular original. El banco lo procesa como una instrucción legítima del titular, documentado, legal, irrefutable, y podía hacerlo en cualquier momento, incluso el mismo día del evento. Beatriz me dijo con una voz completamente neutral: Patricia, eres tú quien decide si lo haces y cuándo. Yo solo te doy las herramientas, pero si lo decides, el proceso toma aproximadamente 20 minutos desde que das la instrucción. 20 minutos. El mismo tiempo exacto que yo le había prometido a Valentina mientras cruzaba la puerta de ese salón. Pero eso todavía no había ocurrido. Era el 11 de septiembre. Faltaban 3 días. Lo que Beatriz me dijo a continuación era algo que yo no había considerado por completo, que ninguno de los contratos tenía cláusula de notificación obligatoria al contratante secundario en caso de estorno. Es decir, si yo ejecutaba el proceso, los proveedores lo sabrían. El banco lo registraría, pero Valentina no recibiría ningún aviso automático. La notificación no llegaría a ella por ningún papel. Llegaría en el momento en que los servicios se detuvieran. Colgué. Me quedé sentada a la mesa. Abrí la carpeta por última vez, no para buscar nada nuevo, para ver con total claridad lo que había construido durante 16 meses. Comprobante de transferencia, 170,000 pesos. 6 de junio de 2023. Titular: Patricia Morales, Salón Jardines del Pedregal. Contrato firmado el 8 de julio de 2023. Titular: Patricia Morales. Catering para 400 personas, 240,000 pesos. Titular: Patricia Morales. Orquesta en vivo, 95,000 pesos. Titular: Patricia Morales. Fotógrafo y video completo, 72,000 pesos. Titular: Patricia Morales. Servicio de flores y centros de mesa, 48,000 pesos. Titular: Patricia Morales. Invitaciones, recuerdos y material impreso, 41,000 pesos. Titular: Patricia Morales.
Iluminación especial del salón, 74,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Pastel de bodas y mesa de dulces, 32,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Transporte de músicos y cobertura adicional, 14,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Maestro de ceremonias, 36,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Ajuste de catering y mesas adicionales, 19,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Arreglo floral del altar y valet parking extendido, 41,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Liquidación final del fotógrafo, 44,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Ajustes y conceptos varios de los últimos 3 meses, 31,000 pesos. Titular, Patricia Morales. Cerré la carpeta. 957,000 pesos. En 16 meses. Los mismos meses en que no salía a cenar ni una sola vez para no gastar. Los mismos meses en que no compré nada que no fuera estrictamente necesario. Los mismos meses en que cancelé el viaje a Oaxaca que me había prometido para mi cumpleaños de 60 años. Los mismos meses en que conté cada peso antes de moverlo, igual que lo habían hecho mi madre y mi padre toda su vida. Los mismos meses en que respondí cada mensaje de pago con puntualidad, sin quejarme, convencida de que eso era lo que hacen las madres que aman a sus hijos. Casi 1,000,000 de pesos. Y ni un solo centavo con el apellido Castellanos. El 12 de septiembre de 2024, a las 7:15 de la tarde, sonó el teléfono. Era Miguel. Su voz tenía ese tono particular de quien acaba de ver algo y necesita mostrárselo antes de que pase más tiempo. Me dijo que había estado revisando su teléfono y había encontrado, en su feed de redes sociales, una fotografía publicada meses atrás por la hermana de Rodrigo. Me mandó el enlace. La abrí. Era una foto de Valentina y Rodrigo en un restaurante de Polanco que yo reconocí de nombre. Uno de esos lugares donde la cena para 2 personas puede costar fácilmente 4 o 5,000 pesos. Valentina llevaba un vestido de seda color vino que yo nunca le había visto. Rodrigo sostenía una copa de vino blanco con la sonrisa de alguien que no tiene ninguna preocupación en el mundo. Las copas sobre la mesa eran de las caras, el mantel, de lino, las velas, en candelabros de plata. La foto era del 4 de octubre de 2023, 4 semanas después de que yo había hecho los pagos de la orquesta y el catering, y el texto que la acompañaba decía, celebrando que todo está resuelto y sin ninguna deuda encima. Así se vive cuando uno planea bien. Sin ninguna deuda encima. Porque ellos no tenían deudas. Las deudas las cargaba yo. Ellos planeaban. Yo pagaba. Ellos celebraban en Polanco que todo estaba resuelto. Y lo que habían planeado bien era asegurarse de que Patricia Morales quedara como titular de cada contrato antes de mostrarle una sola página. Puse el teléfono sobre la mesa, y fue en ese segundo exacto cuando la última duda que me quedaba desapareció. No con rabia, no con lágrimas, con la serenidad precisa de quien por fin ve una situación completa, sin partes que interpretar ni rincones que iluminar. Todo claro, todo en su lugar. Llamé a Beatriz. Le dije, ya sé lo que voy a hacer, pero quiero explicarte cómo. Y le dije que no iba a ejecutar el estorno esa noche ni al día siguiente. Iba a ir a esa boda. Iba a entrar por esa puerta con el vestido azul marino y los aretes de perla de Ernesto, como la madre que soy. Y si Valentina decidía recibirme con la dignidad que merece cualquier persona que entra a un lugar donde fue invitada, yo no tocaría nada. Dejaría que la boda fuera lo que mi hija siempre soñó que fuera. Pero si hacía lo contrario, si me pedía que me fuera, si me trataba como si yo no tuviera ningún derecho de estar ahí, entonces sí. Beatriz guardó silencio un momento y me respondió, entendido. Tengo todo listo. Cuando me llames, yo ejecuto. El 13 de septiembre de 2024 fue el día más largo de mi vida. Hice cosas ordinarias para no perderme en los pensamientos. Limpié la casa, regué las plantas, calenté sopa al mediodía. Hablé con doña Esperanza media hora en la puerta de su departamento, de sus nietos y de la novela que estaba viendo. Todo completamente normal por fuera.
Por dentro era un hilo tenso que no se rompía, pero tampoco se aflojaba. A las 9:30 de la noche planché el vestido azul marino. Lo colgué en la silla del cuarto donde pudiera verlo al abrir los ojos al día siguiente. A las 10:47 de la noche abrí la aplicación del banco. Revisé que todo estuviera en orden. Los datos de cada proveedor, los números de referencia de cada transferencia, los montos exactos. 957,000 pesos, listos para moverse en sentido inverso con una sola instrucción. Cerré la aplicación. Puse el teléfono en el buró y guardé en el bolso que ya tenía preparado para el día siguiente algo que nadie en ese salón podría ver desde fuera, pero que iba a importar más que cualquier flor, cualquier vela, cualquier copa de cristal de ese evento. El número de Beatriz fijado en la primera pantalla del teléfono. Un solo toque. 20 minutos. Esa noche no dormí bien, pero tampoco lloré. Me quedé un rato mirando el techo, y en el silencio del cuarto pensé en la niña del vestido de lunares de la fotografía, la que reía en mis brazos con los ojos cerrados de tanto reírse. Y le hablé en silencio, como lo hice cuando era bebé y no podía dormir. Mañana te voy a dar una última oportunidad, mi amor. Solo una. Espero que la elijas bien. Llegué a las puertas del Salón Jardines del Pedregal a las 6:02 de la tarde del 14 de septiembre de 2024. Vestido azul marino, aretes de perla de Ernesto, bolso en la mano, espalda recta. Respiré una vez y entré. Lo que ocurrió en los siguientes 15 minutos todavía lo veo con una claridad extraña, como si ese momento se hubiera impreso con más luz que el resto. Cada palabra, cada mirada, cada segundo del aire acondicionado rozándome los brazos mientras caminaba hacia donde estaba mi hija. Y lo que Valentina dijo cuando me vio, ya lo sabes. Lo escuchaste al principio. Lo que todavía no sabes es lo que pasó después. Exactamente 20 minutos después. Caminé hacia el estacionamiento con la misma espalda recta con la que había salido. Así me lo enseñaron. Que si uno va a quebrarse, que sea adentro, no para el mundo. Crucé el lobby de mármol. Pasé frente a las mesas de recepción con sus flores blancas y sus tarjetas de nombre. Empujé las puertas de cristal hacia afuera. El aire de esa noche de septiembre llegó de golpe. Fresco, con olor a asfalto tibio y a los jardines húmedos del salón. Después del perfume mezclado de 400 personas y de rosas blancas en cada rincón, ese aire fue lo primero que me permitió respirar de verdad desde que llegué. Caminé hasta mi coche. Un Nissan gris de 10 años que conoce cada tope de mi colonia. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta con cuidado y me quedé un momento con las manos sobre las rodillas, mirando el parabrisas sin ver nada. A través del cristal, la fachada iluminada del Salón Jardines del Pedregal brillaba con la luz dorada de las celebraciones importantes. Podía ver, a través de sus ventanas emplomadas, las siluetas de 400 personas de pie dentro. La música del vals llegaba amortiguada, lejana, como escuchada desde detrás de una puerta cerrada. Saqué el teléfono del bolso. La pantalla mostraba el número de Beatriz fijado arriba de todo. Lo miré unos segundos. Solo unos segundos. Porque antes de marcar necesitaba hacerme una sola pregunta. No como directora de finanzas, no como titular de ningún contrato. Como madre. ¿Estaba segura de lo que estaba a punto de hacer? Pensé en la niña del vestido de lunares de la fotografía, la que reía en mis brazos con los ojos cerrados de tanto reírse. Le había dado 16 meses de paciencia. Le había dado una última oportunidad esa misma tarde. Y ella la había usado para pedirme que esperara afuera por si sobraba pastel. Marqué. Beatriz contestó al primer tono. Le dije solo 4 palabras. Es hora, procede con todo. Entendido. Dame 15 minutos. Colgué. Eran las 6:21 de la tarde del 14 de septiembre de 2024. Me recosté en el asiento y miré el techo del coche. En el silencio del estacionamiento escuché cosas que no había escuchado en horas. El rumor suave del tráfico en la avenida de afuera. Un motor que arrancaba 2 filas más adelante.
el sonido de mis propias manos al entrelazarlas sobre el regazo. No pensé en el dinero, no pensé en los contratos, pensé en Ernesto, en lo que él me hubiera dicho en ese momento. Ernesto era un hombre que nunca levantó la voz, pero que tampoco dejó pasar una injusticia sin decir lo que pensaba en voz queda y firme. Me habría mirado con esos ojos suyos de siempre y me habría dicho: Patricia, lo que es tuyo es tuyo. Eso no cambia porque alguien te diga que esperes afuera. A las 6:29 de la tarde, el teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Ya está en proceso. Los sistemas bancarios toman entre 8 y 12 minutos en reflejar. Estoy en contacto con el coordinador del salón. Alcé la vista hacia la fachada del venue. El vals seguía. Las siluetas seguían moviéndose dentro. Todo continuaba exactamente igual. A las 6:34, otro mensaje. Confirmado. Los 5 proveedores principales recibieron la notificación de estorno. El coordinador del salón fue notificado formalmente. Los servicios quedan suspendidos pendientes de nueva autorización de pago por parte de la titular. Guardé el teléfono en el bolso. Abrí la puerta del coche. El aire fresco de la noche me recibió de nuevo. Me estiré el vestido azul marino con esa precisión automática de quien sabe que lo que viene requiere estar presentable. Y caminé hacia la entrada. A través de las puertas de cristal, vi al coordinador del salón hablando en voz baja y rápida con otro miembro del personal. Cuando me vio entrar, se detuvo a media frase. Algo cruzó por su cara que no era sorpresa. Era reconocimiento. El nombre en su sistema acababa de encontrar un rostro. Se acercó con pasos medidos y me dijo en voz muy baja: «Señora Morales, hay una situación relacionada con la cuenta del evento. Le agradecería que...». Le respondí con la misma calma: «Ya lo sé, puede proceder según corresponda». Y caminé hacia las puertas del salón. Las empujé. El golpe de los sentidos llegó de inmediato. El calor denso de 400 personas reunidas. El perfume pesado de las rosas blancas mezclado con fragancias caras y con el olor a comida caliente que escapaba desde la cocina. La luz dorada y suave de los candelabros pintando cada mesa, cada cara, cada pétalo. Y en la boca, de nuevo, ese sabor metálico y frío que yo ya conocía. El que aparece cuando algo irreversible está ocurriendo. Y el silencio que lo llenaba todo. La orquesta había dejado de tocar. En el estrado, los músicos tenían los instrumentos bajos. El violinista miraba su teléfono con el ceño fruncido. La directora de la orquesta hablaba en voz baja con alguien del personal con expresión de completa confusión. El pianista tenía las manos sobre las rodillas y los ojos en el escenario, como esperando una instrucción que no terminaba de llegar. Y el maestro de ceremonias, de pie frente al micrófono con la postura de quien ha sido entrenado para mantener la compostura en cualquier situación, carraspeó una sola vez y dijo con voz clara y completamente neutral: «Distinguidos invitados, les pedimos una disculpa por esta pausa imprevista. Se ha presentado una situación relacionada con la autorización de pago del evento que requiere resolverse antes de continuar. Les pedimos tengan la amabilidad de permanecer en sus lugares». Será un momento. 400 personas en silencio. Algunos miraban sus teléfonos. Algunos miraban al maestro de ceremonias con expresión de quien espera más información. Algunos se miraban entre sí con esa incomodidad específica de los momentos en que algo sale mal en un evento y nadie sabe exactamente qué. Yo estaba de pie en el fondo del salón, con el bolso en el brazo y la espalda recta, mirando hacia el frente. Al otro extremo, junto al altar de flores blancas y luz de velas, Valentina estaba de pie en su vestido de novia. Perfecta, impecable, envuelta en encaje y en la luz más favorecedora que el dinero puede comprar. Vi cómo se acercaba al coordinador que había llegado hasta ella. Vi cómo hablaban. Vi la cara de mi hija mientras escuchaba lo que él le decía. Rodrigo estaba a su lado. Le puso una mano en el brazo. Ella no lo miró. El coordinador dijo algo más. Asintió una vez. Y la cara de Valentina pasó, en el transcurso de 3 segundos que yo vi con absoluta claridad desde el fondo del salón,
por 3 cosas diferentes. Primero, confusión. Los ojos entrecerrados de quien no entiende lo que le están diciendo. Luego, comprensión. Lenta, fría, como agua que sube sin prisa. Y luego algo que yo nunca había visto en su cara dirigido hacia mí. En 31 años de ser su madre. Ni una sola vez. Valentina levantó la vista. Y me encontró a mí, de pie al fondo del salón, entre 400 personas que todavía no entendían del todo qué estaba ocurriendo. Nuestros ojos se encontraron a través de toda esa distancia, a través de la luz dorada y el silencio y las flores blancas y las 400 personas que empezaban, muy despacio, a mirar primero a Valentina y luego a seguir la dirección de su mirada. Y lo que mi hija hizo en ese momento fue algo que yo no esperaba. Algo que no estaba en ninguno de los escenarios que había imaginado en las noches del mes anterior. Pero antes de contarte lo que ocurrió a continuación, tengo que preguntarte algo que me ha estado rondando mientras te cuento todo esto. ¿Hice bien? ¿Tenía yo el derecho de hacer lo que hice? Quiero que lo pienses de verdad, y quiero que me lo digas en los comentarios, porque yo todavía me lo pregunto. No todos los días, pero sí algunos. Lo que Valentina hizo fue caminar hacia mí. No corrió. Caminó, con el vestido de novia arrastrando suavemente sobre el mármol pulido, cruzando la longitud completa del salón mientras 400 personas seguían cada paso en silencio. Y yo no me moví. Quieta. Con el bolso en el brazo y los aretes de perla de Ernesto brillando bajo los candelabros. Lo que no esperaba era la expresión en su cara mientras se acercaba. No era lo que yo había imaginado en ninguna de las noches del mes anterior. No era rabia. No era el cálculo frío de los últimos 16 meses. Era algo más desnudo que cualquier cosa que yo le hubiera visto en mucho tiempo. Era la cara de una mujer de 31 años que acaba de encontrar el límite de algo que creyó no tener límite. Llegó hasta mí. Se detuvo a menos de 1 metro. El perfume de su cabello recién peinado llegó antes que su voz. Me miró de frente, sin levantar el tono, con 400 personas detrás de ella y el silencio del salón pesando sobre todo como una manta. «Mamá, ¿qué hiciste?» 3 palabras, sin escena, sin grito. Solo esas 3 palabras en voz baja, con una confusión que todavía no había terminado de convertirse en otra cosa. Le respondí con la misma calma, lo que me correspondía a Valentina. Algo se movió en su cara. La confusión empezó a ceder terreno hacia algo más conocido y más seguro para ella. La indignación. Esto no puede quedar así. Hay 400 personas aquí. Hay una familia que viajó desde Monterrey. Tienes que llamar a quien sea y arreglarlo ahora mismo. Valentina. Solo su nombre. Con la voz quieta de quien ya no tiene nada que demostrar. Ella se detuvo. 4 meses ahorrando 750 pesos al mes para poder comprarme el vestido con el que entré aquí esta noche. 957,000 pesos en 16 meses sin que nadie me lo pidiera directamente. Y la esperanza de que sobrara pastel. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Rodrigo llegó hasta nosotras antes de que ese silencio terminara. Se acercó con la compostura de quien ha sido criado para mantener la calma en situaciones difíciles, y le preguntó al coordinador, que lo seguía de cerca. ¿Quién es la titular de la cuenta? El coordinador dijo mi nombre con voz completamente neutral. Rodrigo me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, vergüenza genuina. No la cortesía calculada de la cena de junio, vergüenza real, del tipo que no se puede administrar del todo. Me dijo en voz baja, Patricia, entiendo que pudo haber habido malentendidos durante todo este proceso. Si usted da la instrucción para restaurar los servicios, yo me comprometo personalmente a que esto no quede sin respuesta. Podemos hablar de cualquier... Rodrigo. Lo interrumpí con gentileza, sin dureza, sin rabia. No hay malentendidos, hay contratos. En esos contratos hay una firma, y esa firma es la mía. Fue entonces cuando llegó la señora Consuelo Castellanos. Cruzó el salón con esa elegancia de siempre. Traje de seda, tacones que sonaban sobre el mármol como declaraciones. Pero esta vez
Había algo diferente en su cara. Una mujer acostumbrada a leer situaciones sociales complejas en fracción de segundo. Y lo que estaba leyendo en este momento no era lo mismo que había leído en la cena de junio. Se detuvo a un paso de mí. Me miró. El coordinador se acercó a ella con discreción y le dijo algo en voz baja. Vi cómo la señora Consuelo lo escuchaba. Vi el momento exacto en que él mencionó el monto total. Vi cómo sus ojos se abrieron apenas 1 milímetro más, ese único milímetro que delata lo que el resto de la cara intenta no mostrar. 957,000 pesos, todo de Patricia Morales. Ningún peso de nadie más. La señora Consuelo no dijo nada, pero la manera en que me miró después era completamente diferente a cualquier mirada que me había dirigido antes. No había corrección de clase. No había el «qué bueno» dicho con inflexión condescendiente. Había algo más parecido al reconocimiento forzado de alguien que acaba de entender algo que preferiría no haber entendido. Fue en ese momento cuando Valentina habló, con una voz que ya no intentaba ser nada más que lo que era, sin audiencia calculada, sin el personaje que había estado construyendo para la familia de Monterrey durante 16 meses. Me dijo: «Arruinaste todo lo que planeamos». Y yo respondí con la frase más importante que he pronunciado en mucho tiempo. «Todo lo que yo pagué, querrás decir». 6 palabras. Vi cómo le llegaban. Vi cómo aterrizaban, una por una, como fichas que caen, y cada caída confirma lo que la anterior había empezado. Vi cómo la cara de mi hija pasaba por algo que yo reconocí, no con satisfacción, sino con el dolor específico de una madre que ve a su hija entender algo tarde. El señor Castellanos padre, que había llegado hasta nosotros sin que yo lo notara, preguntó a su hijo en voz baja: «¿Cuánto dijo el coordinador?». Rodrigo no respondió. La señora Consuelo dijo el número con la voz plana de quien transmite información sin querer que suene a lo que es. Casi 1 millón de pesos, solo de ella. El señor Castellanos miró a Rodrigo. Rodrigo no levantó la vista, y entonces Valentina rompió. No con gritos, no con escena. Se le llenaron los ojos de lágrimas de una manera que yo reconocí de inmediato, porque la había visto así muy pocas veces en su vida. Cuando era pequeña y algo le dolía de verdad, no el dolor de berrinche, sino el otro, el que va más adentro. Me dijo, con la voz apenas saliendo: «Mamá, yo nunca quise que...». Se detuvo. Cerró los ojos un segundo. Yo nunca quise que fuera así. Yo la miré, a mi hija en su vestido de novia, con los ojos brillantes, con la luz de los candelabros haciendo sombras suaves sobre las flores blancas a su alrededor. Y en esa frase incompleta, en ese «nunca quise que fuera así», que no terminaba de explicar qué cosa exactamente no había querido, vi lo más honesto que me había dicho en 16 meses. No era la disculpa perfecta, no era el reconocimiento completo de todo lo que había ocurrido, pero era real. Y eso, en ese momento, importaba. No dije nada por unos segundos. Pensé en la niña de la fotografía del vestido de lunares, la que reía en mis brazos, la que yo prometí que siempre estaría ahí. Yo había cumplido esa promesa. Ella había olvidado que la hice, pero la promesa era mía, no de ella. Y las promesas que uno hace ante Dios y ante uno mismo no se deshacen porque el otro se olvide. Abrí el bolso, saqué el teléfono, llamé a Beatriz. Cuando contestó, le dije 3 palabras: «Reversa todo, completo». Una pausa breve. «¿Estás segura, Patricia?». «Sí». Colgué. No lo hice porque Rodrigo me lo hubiera pedido. No lo hice por la señora Consuelo ni por los 400 invitados que nos miraban. Lo hice porque en esos ojos brillantes de Valentina, en esa frase que no pudo terminar, vi algo que yo no estaba dispuesta a destruir del todo. Porque hay una diferencia entre poner un límite y arrasar con todo. Y yo nunca quise arrasar. Solo quería que ella supiera lo que valía lo que yo había dado. Ahora lo sabía. Eso era suficiente para mí. La restauración de los servicios tomó 4 minutos. El coordinador recibió la confirmación. Habló por su diadema con expresión de alivio visible. Vi cómo la directora de la orquesta levantaba la vista, asentía una vez,
y se giraba hacia sus músicos con los brazos listos. Y el vals volvió a empezar. La música llenó el salón de nuevo como agua que regresa a un cauce. Algunos invitados aplaudieron con discreción. Otros soltaron el aliento. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y dijo simplemente, con una calma profesional admirable: «Con gusto retomamos esta celebración. Gracias por su paciencia y comprensión». Valentina me miró una vez antes de voltearse para regresar al altar. Una sola mirada. No larga, no dramática. Solo una mirada que llevaba dentro todas las cosas que ninguna de las dos sabía todavía cómo decirse con palabras. Y luego se dio la vuelta. Rodrigo la tomó del brazo con gentileza. Caminaron juntos hacia el altar entre los aplausos suaves de 400 personas que habían presenciado algo para lo que ninguna invitación les había preparado. Y yo me quedé de pie al fondo del salón, con el bolso en el brazo, los aretes de perla de Ernesto, el vestido azul marino de 750 pesos en 4 pagos, y vi a mi hija casarse, vi cada paso, vi cada vela. Vi las rosas blancas que yo había pagado abrir sus pétalos bajo la luz de los candelabros que yo había contratado. Escuché cada nota de la orquesta que yo había reservado. Miré las copas de cristal alineadas en las mesas de lino que yo había firmado. Y respiré el perfume de todo ese salón que, en papel y en firma, seguía siendo mío hasta que las 11 de la noche llevaran los servicios a su conclusión natural. Nadie me mandó afuera. Nadie me ofreció pastel de última hora. Me quedé hasta el final, no en la mesa de honor, no junto al altar, en un rincón discreto desde donde podía ver todo sin que la celebración girara alrededor de mí. Porque no era mi noche, era la noche de Valentina. Y yo, a pesar de todo, quería que fuera hermosa. Hacia las 10 de la noche, el señor Ernesto Castellanos padre se acercó a mí. Me extendió la mano, no con la formalidad pausada de la cena de junio, sino con algo más directo. Me dijo: «Señora Patricia, usted es una mujer extraordinaria, en muchos sentidos». No respondí nada inmediato. Solo le sostuve la mano un momento y asentí. Eso también fue suficiente. A las 11:15 de la noche, cuando los invitados empezaban a despedirse y la orquesta tocaba sus últimas piezas, Valentina se acercó a mí por segunda vez en la noche. Esta vez sin el peso de 400 personas mirando. Solo ella y yo, en un rincón del salón que olía a rosas y a velas casi consumidas. Me dijo: «Gracias por quedarte». 4 palabras, simples, sin adornos. Le respondí: «Siempre voy a estar. Eso no cambia». No nos abrazamos esa noche. Algunas heridas necesitan tiempo antes de que el contacto sea posible. Pero estuvimos ahí, de pie, una frente a la otra, en ese salón que yo había pagado y que ella había llenado de flores blancas. Y en ese espacio entre las dos cabía todo lo que aún faltaba por decirse, y también la certeza de que todavía había algo entre nosotras que podía sobrevivir lo que había pasado. Salí del Salón Jardines del Pedregal a las 11:48 de la noche del 14 de septiembre de 2024. El aire de la madrugada, que ya se insinuaba, olía a tierra húmeda y a gardenia de los jardines. Me detuve un momento en la entrada, con las llaves en la mano, y miré hacia arriba. El cielo de la ciudad, con toda su luz contaminada, tenía 2 o 3 estrellas visibles entre los grises. Le hablé a Ernesto en silencio, como siempre lo hago cuando pasa algo que él debería haber visto. Le dije: «Hice lo correcto. Creo que sí». Y caminé hacia mi coche. Han pasado 5 meses desde esa noche. Escribir 5 meses suena corto, pero en ese tiempo caben muchas cosas. El regreso a la rutina de siempre, las plantas que hay que seguir regando, el mercado del martes, las conversaciones con doña Esperanza en el pasillo de enfrente, y las noches en que me siento a la mesa de la cocina con el té de manzanilla y pienso en lo que pasó, en lo que no pasó y en lo que todavía está construyéndose entre Valentina y yo. Miguel me llama 2 veces por semana. Así ha sido siempre. Ese hijo mío que heredó de Ernesto el silencio sólido y la presencia constante.
Con él no necesitamos hablar mucho del 14 de septiembre. Él estuvo ahí desde mucho antes, detrás de escena, sin hacer ruido. Lo sabe todo. Y sabe que yo lo sé. Eso es suficiente entre nosotros. Con Valentina es diferente. Después de la boda hubo un silencio de semanas que ninguna de las dos rompió de golpe. No era el silencio de una pelea. Era el silencio de dos personas que necesitan tiempo para ordenar lo que vivieron antes de saber cómo hablarlo. Yo lo respeté. Ella también. Nos mandábamos mensajes pequeños de vez en cuando. Una foto de algo gracioso. Un ¿cómo estás? Sin esperar una respuesta larga. Dos mujeres aprendiendo a caminar de nuevo en un terreno que ya no era el de antes, pero que tampoco era el del 14 de septiembre. Era algo nuevo, sin nombre todavía. En octubre, Miguel me contó algo que yo no sabía. Me dijo que la noche de la boda, cuando los últimos invitados se habían ido y los meseros recogían las mesas, Rodrigo y Valentina tuvieron una conversación larga y difícil. Y que en esa conversación, Rodrigo le dijo algo que Valentina no esperaba escuchar de él, que él había sabido desde el principio que la manera en que se habían manejado los pagos no estaba bien, que lo había sabido y no lo había detenido, que lo que pasó esa noche fue, en parte, consecuencia de eso. No sé qué hizo Valentina con esa información entre ella y su matrimonio. Eso no me pertenece, pero sé que algo cambió en ella después de esa conversación, porque a partir de ese momento sus mensajes para mí empezaron a llegar de otra manera, con más pausa, con más cuidado, como alguien que está aprendiendo a pisar un suelo que antes cruzaba sin mirar. Y entonces llegó el 14 de diciembre. A las 9:22 de la mañana me llegó un mensaje de Valentina, sin contexto previo, sin explicaciones. Decía solo, ¿puedo ir a comer a tu casa el domingo? Cocino yo. Me quedé mirando esa frase durante un buen rato. La misma voz que 3 meses antes me había dicho que esperara en el estacionamiento. La misma persona, pero con palabras completamente diferentes. Y a veces, eso es lo más cerca que llegamos al perdón, que alguien que nos lastimó llegue a nuestra puerta y diga, cocino yo, que sin decírtelo con todas las palabras te diga, sé que te debo algo que no cabe en ninguna disculpa. No tengo manera de devolverte los 16 meses, ni los 957,000 pesos, ni los 15 minutos en que la orquesta se detuvo. Pero puedo llegar el domingo y prepararte algo con mis manos, y eso es lo que tengo hoy. Le respondí. El domingo te espero. Vino con pozole rojo, el mismo que le enseñé a hacer hace 15 años en esta misma cocina, cuando ella tenía 16 y quería aprender. Comimos en la mesa de siempre. No hablamos del 14 de septiembre. No era el momento y tampoco lo necesitábamos. Hablamos de su trabajo, de un libro que estaba leyendo, de las plantas del balcón, de Ernesto, que siempre aparece de manera natural en nuestras conversaciones, porque él sigue siendo parte de todo lo que somos. Antes de irse, Valentina me puso en la mano un sobre pequeño. Me dijo, ábrelo cuando yo ya no esté. Lo abrí esa noche, sola en la cocina, con el té de manzanilla que ya estaba tibio. Adentro había una tarjeta, sin fechas, sin listas de promesas, sin explicaciones largas. Solo 3 palabras escritas con su letra redonda de siempre. Yo lo sé. Yo lo sé. No lo siento. No una disculpa construida con cuidado para quedar bien. Solo eso. El reconocimiento más honesto que alguien puede ofrecer cuando no tiene manera de deshacer lo que hizo. Sé lo que diste. Sé lo que hice. Sé lo que estuve a punto de perder. Guardé la tarjeta en el cajón de la mesita de noche, al lado de los aretes de perla de Ernesto. Y ahí está, con las 2 cosas juntas. Aprendí mucho en este año y medio. Pero hay una cosa que me llevo grabada para lo que me queda de vida. El amor de madre no es ilimitado en el sentido de que no tiene consecuencias. Tiene límites. Y ponerlos no es dejar de amar. Es la forma más honesta de decirle a alguien que uno quiere, te quiero demasiado para dejar que me trates como si no valiera nada. Porque si yo acepto sin decir nada, le estoy enseñando a alguien que amo que eso está bien. Y eso no es amor, es rendición disfrazada de sacrificio. Mi madre me decía que Dios no lleva cuenta del dinero.
lleva cuenta de lo que uno hace con su dignidad. Y yo, el 14 de septiembre de 2024, a las 6:17 de la tarde, elegí llevar la cuenta de la mía. Le di la vida a esa niña. Le di cada madrugada de sus primeros años y cada crisis de las que vinieron después. Le di mis ahorros cuando los necesitó, sin pedirle nada a cambio. Le di 31 años de presencia que nunca faltó cuando ella la necesitó. Le di la boda más hermosa que mis manos pudieron construir. Y esa noche le di algo más. Le di el límite que toda persona merece recibir cuando cruza una línea que no debía cruzar. Porque ese límite también es amor. Del tipo más difícil, del que duele ponerlo, del que se pone de todas formas. Hoy, Valentina y yo seguimos construyendo algo que todavía no tiene nombre completo. No es lo que fue antes. Pero tampoco es lo que estuvo a punto de quedarse el 14 de septiembre. Es algo más honesto, con los ojos más abiertos de las dos, con más respeto, con menos cosas que se dan por sentadas. Y hay una conversación entre nosotras que todavía no hemos terminado. Quizás no la terminemos nunca del todo, pero ya no tiene el peso que tenía. Y eso, a los 61 años, con el pozole del domingo y los aretes de Ernesto en el cajón y las plantas en el balcón, ya es suficiente para seguir caminando hacia adelante. Si esta historia resonó en algún lugar de ti, te pido que la compartas con alguien que la necesite escuchar. Deja tu comentario, dime qué parte llegó más adentro y suscríbete si quieres seguir acompañándome, porque hay más historias que contar y quiero que estés aquí para escucharlas. La misma niña que un día me dijo que esperara afuera, vino el domingo siguiente a mi cocina con una olla de pozole hecho con sus propias manos. Y la misma mujer que caminó hacia ese estacionamiento con la espalda recta, abrió la puerta y le dijo: «El domingo te espero». Eso es lo que queda cuando todo lo demás se asienta. No el dinero, no la boda, no los contratos, ni las firmas, ni los 16 meses. Lo que queda es esto, una puerta abierta. Y alguien del otro lado dispuesto a entrar con algo hecho con las manos.